Imagina que te dan una tarea que, a primera vista, parece un imposible. Tienes que construir un muro de hormigón tan alto como un edificio de 50 pisos, tan ancho como varios campos de fútbol, y debes levantarlo exactamente en el único lugar donde no se puede construir nada, en mitad de un río caudaloso, sobre una corriente que arrastra miles de litros de agua por segundo y que no se detiene jamás, ni de día, ni de noche, ni en verano, ni en invierno. No puedes pedirle al río que haga una pausa. No puedes apagarlo. El agua seguirá bajando por ese valle con la misma fuerza implacable mientras tú intentas verter hormigón, mover maquinaria gigantesca y trabajar sobre un terreno que debería estar seco pero está sumergido. Esta es una de las contradicciones más fascinantes de la ingeniería. Para domar un río hay que construir sobre él, pero para construir sobre él, primero hay que apartarlo sin llegar a detenerlo. Lo que parece una paradoja imposible es, en realidad, uno de los procesos más ingeniosos y cuidadosamente coreografiados de toda la construcción moderna. Detrás de cada gran presa que vemos terminada, serena y monumental, conteniendo un lago entero, hubo años de una batalla silenciosa contra el agua, una secuencia de movimientos calculados al milímetro, donde un solo error de cálculo podía inundar toda la obra en cuestión de horas. Esto es lo que realmente ocurre en el lugar donde nace una presa, y cómo los ingenieros logran lo que parece desafiar al sentido común. Todo empieza mucho antes de que llegue una sola máquina, con una pregunta fundamental: ¿dónde exactamente colocar la presa? No se elige un punto al azar del río. Los ingenieros buscan lo que se conoce como una cerrada, un tramo donde el valle se estrecha entre dos laderas de roca firme, como un cuello natural en el paisaje. Ese estrechamiento es valiosísimo, porque cuanto más angosto sea el punto, menos muro habrá que construir para cerrarlo, y cuanto más sólida sea la roca de los costados y del fondo, mejor podrá anclarse la futura presa. Antes de comprometer miles de millones, se perfora el terreno una y otra vez, se extraen muestras del subsuelo, se estudia la calidad de la roca a decenas de metros de profundidad, porque una presa no descansa solo sobre el suelo, se incrusta en la roca del valle, y si esa roca está fracturada o es permeable, todo el proyecto está condenado antes de empezar. Una vez elegido y estudiado el sitio, llega el verdadero desafío, el corazón de todo el proceso. Hay que dejar seca una porción del lecho del río para poder construir sobre tierra firme, mientras el río sigue corriendo. La solución no es detener el agua, sino engañarla, ofrecerle un nuevo camino. Y ese nuevo camino casi siempre comienza con una de las obras más impresionantes y menos visibles de toda la construcción: los túneles de desvío. Antes de tocar el cauce principal, los equipos excavan a través de la roca de una de las laderas, uno o varios túneles enormes, lo bastante anchos como para que por su interior pasen camiones, túneles capaces de tragarse el caudal completo del río. Perforar estos pasajes a través de montaña sólida es una proeza en sí misma. Se avanza metro a metro con explosivos controlados y gigantescas máquinas excavadoras, retirando miles de toneladas de roca, revistiendo después las paredes con hormigón para que el agua no las erosione. Estos túneles son la pieza maestra que hace posible todo lo demás, porque serán la puerta trasera por la que el río abandonará temporalmente su cauce natural. Con los túneles terminados y esperando, llega el momento más delicado y espectacular de toda la primera fase: desviar el río. Para lograrlo, se construyen unas barreras temporales llamadas ataguías. Una ataguía es, en esencia, una presa provisional, más pequeña y rápida de construir que la definitiva, cuyo único propósito es bloquear el cauce y obligar al agua a buscar otra salida. Se levanta una ataguía aguas arriba, que corta el avance del río y lo empuja hacia la entrada de los túneles de desvío, y otra ataguía aguas abajo, que impide que el agua regrese hacia la zona de trabajo desde el otro lado. El instante en que se cierra el cauce y el río, sin más opción, se precipita por primera vez dentro de los túneles. Es uno de los momentos culminantes de cualquier obra de este tipo.
El agua ruge, encuentra su nuevo camino subterráneo y emerge de nuevo en el río más abajo, como si nada hubiera pasado. El río sigue fluyendo. Nunca se detuvo, pero ya no pasa por donde debe construirse la presa. Y entonces, entre las dos ataguías, ocurre algo casi mágico. Queda encerrado un tramo del lecho del río que ahora puede vaciarse. Se bombea el agua atrapada en esa zona, se drena la humedad, y por primera vez en quizás millones de años, el fondo del río queda expuesto al aire, seco y accesible. Ese recinto seco, protegido por las ataguías y abandonado por el agua que ahora circula por los túneles, es el escenario donde se construirá la presa. Los ingenieros han creado una burbuja de tierra firme en mitad de un río vivo, pero el trabajo sobre ese suelo recién descubierto no empieza con hormigón, sino con limpieza y preparación profunda. El fondo del río suele estar cubierto de sedimentos, grava, roca suelta y material erosionado que jamás podría soportar el peso de una presa. Todo eso se retira hasta llegar a la roca madre, la base sólida y sana sobre la que sí se puede construir. Esta excavación de cimientos es meticulosa. Se limpia la roca, se sanea, se rellenan e inyectan con lechada de cemento todas las grietas y fisuras para sellar cualquier camino por el que el agua pudiera filtrarse en el futuro. A menudo se perfora una línea de pozos profundos a lo largo de toda la base donde irá la presa, y se inyecta cemento a presión para crear lo que se conoce como una pantalla de impermeabilización, una barrera subterránea, invisible una vez terminada, que impide que el agua del futuro embalse se cuele por debajo de la estructura. Esta preparación del terreno es una de esas etapas que nadie ve en la presa terminada, pero de la que depende que la presa dure un siglo o que falle. Con la roca limpia, sellada y preparada, por fin comienza a crecer la presa. Y aquí, el proceso depende del tipo de presa que se haya diseñado, una decisión que se tomó mucho antes en función del valle, los materiales disponibles y la roca del lugar. En las grandes presas de hormigón, el muro no se vierte de una sola vez. Sería físicamente imposible y desastroso, sino que se construye por bloques, como una colosal pared de ladrillos gigantes. El hormigón se vierte en secciones, capa sobre capa, bloque junto a bloque, en una secuencia cuidadosamente planificada. La razón de hacerlo así esconde un problema sorprendente. Cuando el hormigón fragua, libera calor, y en una masa tan inmensa, ese calor tardaría décadas en disiparse, generando tensiones internas que agrietarían el muro mientras aún se está construyendo. Para evitarlo, los constructores recurren a soluciones notables, como enfriar activamente el hormigón, haciendo circular agua fría por una red de tuberías embebidas dentro de cada bloque, o fabricar el hormigón con hielo en lugar de agua. Cada bloque se vierte, se enfría, se cura y se asienta antes de que el siguiente lo corone, en una progresión paciente que puede durar años. En otro tipo de presas, las de materiales sueltos como tierra y roca, el proceso es completamente distinto, pero igual de coreografiado. En lugar de hormigón, se levantan inmensos terraplenes, compactando millones de metros cúbicos de roca, grava, arena y arcilla en capas sucesivas, cada una extendida y aplastada por maquinaria pesada hasta alcanzar una densidad perfecta. En el corazón de estas presas se coloca un núcleo de material impermeable, normalmente arcilla, que actúa como la barrera que detiene el agua, mientras las capas exteriores de roca aportan el peso y la estabilidad. Sea cual sea el método, la lógica es la misma: convertir, capa a capa y bloque a bloque, un valle seco y preparado en una muralla capaz de contener un lago. Mientras la presa crece, hay que pensar en el futuro, en el día en que ya esté terminada y deba dejar pasar el agua de forma controlada. Por eso, integrados en la propia estructura, se construyen los elementos que permitirán gestionar el embalse durante el siguiente siglo. Se levantan los aliviaderos, esas grandes rampas o vertederos por donde el agua sobrante podrá escapar de forma segura cuando el embalse esté lleno, evitando que el agua rebase la presa por encima, algo que podría destruirla. Se instalan las tomas de agua
y las tuberías que conducirán el caudal hacia las turbinas si la presa va a generar electricidad, o hacia los canales de riego y abastecimiento. Se construyen galerías internas, auténticos pasillos que recorren el interior del muro y desde los cuales los ingenieros podrán inspeccionar la presa, medir filtraciones y vigilar su comportamiento durante toda su vida útil. La presa que parece un bloque macizo es, por dentro, una estructura sorprendentemente compleja y habitada. Y entonces, cuando el muro ha alcanzado la altura suficiente y la estructura está lista para asumir su función, llega el último gran acto, el cierre. Los túneles de desvío, que durante años fueron la salvación de la obra, el camino prestado del río, deben clausurarse para que el agua deje de escapar y empiece a acumularse. Se cierran sus compuertas o se sellan con tapones de hormigón, y en ese instante, el río por primera vez ya no tiene por dónde huir. El agua, sin salida posible, salvo la que la presa le permita, comienza a subir lentamente detrás del muro. Día tras día, semana tras semana, el nivel asciende. El valle se inunda de forma controlada, y donde antes había una corriente estrecha, empieza a nacer un embalse, un lago artificial que puede extenderse por kilómetros. El llenado es también un proceso vigilado con extrema atención. Se controla la velocidad a la que sube el agua para que la presa, la roca y las laderas se adapten gradualmente a la presión creciente, observando cada filtración, cada movimiento, antes de permitir que el embalse alcance su nivel máximo. Pensemos por un momento en la escala de todo lo que acaba de ocurrir. Para construir un muro en mitad de un río, los ingenieros perforaron montañas, desviaron un cauce entero por dentro de la roca, levantaron presas temporales para construir la presa definitiva, secaron el fondo de un río, lo limpiaron hasta la roca viva, lo sellaron contra las filtraciones, y luego hicieron crecer, bloque a bloque o capa a capa, una estructura capaz de contener millones de toneladas de agua. Todo ello mientras el río seguía corriendo sin detenerse un solo segundo. No se trató de fuerza bruta, sino de secuencia, de orden, de hacer cada cosa en el momento exacto. La presa terminada, tan serena y sólida, no revela nada de esta batalla. El embalse en calma oculta los años de lucha contra el agua que hicieron posible su existencia. Las empresas constructoras y los ingenieros que ejecutan estos proyectos rara vez improvisan. Cada fase se planifica durante años, y muchos de los detalles más finos del proceso, las técnicas específicas de inyección, de enfriamiento o de compactación, se ajustan a cada río y cada valle en particular, porque no hay dos emplazamientos iguales. Lo que funciona en una garganta rocosa y estrecha no sirve en un valle ancho de suelo blando. Cada presa es, en cierto modo, una solución única a un problema único, una respuesta hecha a medida para un río concreto que jamás volverá a repetirse exactamente igual. Y quizá eso es lo más asombroso de todo. La próxima vez que veas una gran presa conteniendo un lago inmenso, recuerda que ese muro no apareció simplemente sobre el agua. Recuerda que, para construirlo, alguien tuvo que convencer a un río de tomar un desvío, secar su lecho, trabajar en el fondo de algo que debería estar sumergido, y devolverle finalmente el agua solo cuando la muralla estaba lista para recibirla. Es una de las demostraciones más elegantes de que la ingeniería no siempre vence a la naturaleza por la fuerza, sino comprendiéndola, anticipándola y guiándola paso a paso. Si te fascinó descubrir cómo se logra lo que parecía imposible, déjanos tu like y suscríbete al canal Arquitectura y Construcción, donde seguimos revelando los procesos ocultos y la ingeniería silenciosa que da forma al mundo que habitamos. Porque detrás de cada gran obra que damos por sentada, se esconde una historia de ingenio que casi nadie llega a ver.